Well, welcome again. Bienvenidos nuevamente. And I pray that all of us will be blessed and educated tonight. Y oro para que todos los que estamos presentes podamos ser bendecidos y podamos aprender algo esta noche. Because this is so important, especially for younger people, but also for many of the older people. Porque el tema que vamos a tocar hoy es muy importante, especialmente para los jóvenes, pero también es importante para las personas mayores. I'm going to answer two questions again tonight. Voy a responder a dos preguntas de las que hicieron esta noche. Can one define depression in children and youth? ¿Puede definirse la depresión en los niños y en los jóvenes? That's very sad if children and young people are in depression. Es muy triste que los niños y los jóvenes estén pasando por un estado de depresión. But it's increasing in society today. Sin embargo, esto es algo que está aumentando en la sociedad hoy en día. So I'm briefly going to say the signals that a child or a youth is in depression. Y entonces yo voy a enumerar algunos de las señales que muestran de que un niño o un joven está pasando por un estado Not de all of depresión. these necessarily, No todas estas señales se dan but necesariamente, many of these will be shown if the child or the youth is in depression. pero muchas de estas señales se van a mostrar en caso de que el niño o el joven esté pasando por un estado de depresión. Moodiness swings from elation to depression. El estado de ánimo puede variar de un estado muy depresivo From exaggerated elation a un estado de alegría muy exagerado and into deep despair. y luego baja a un estado de desesperación profunda. Often that child has isolated. In other words, he doesn't want to be with people, Y a menudo esa persona va a preferir estar aislada, even no of tener those of his own relación age. con otras personas, ni siquiera con las personas de su propiedad. He rarely smiles. Y muy rara vez esa persona When I'm sonríe. saying he, it could be a female, of course. Podría ser un varón o una mujer. Rarely initiates conversation. También es muy raro que este tipo de persona inicie una conversación May show anger with little provocation. y puede tener arranques de ira ante una provocación muy mínima. Rarely seeks friends. Muy raramente busca tener amigos. Stays in bed for long periods of time. Se queda en cama por periodos muy largos de tiempo. Now, there are two ways that you get depression, two Ahora, hay general dos ways. formas en las que uno puede llegar a un estado depresivo. And if there's a child or a youth, or for that matter an adult, that is in depression, Y si es un niño, un joven o un adulto que está en estado de depresión, it could be because of an imbalance in the hormones in the body. puede deberse a un desequilibrio hormonal en el cuerpo. I always invite parents to actually check the hormonal balances of their child Y de by a hecho yo siempre physician. pido a los padres que hagan que un médico haga una revisión de su recuento hormonal, Because that's not difficult to change the moods of that child. porque esto hace que no sea difícil que el temperamento de la persona cambie. That should be checked out first. Así que ese es el primer paso a seguir, chequear cómo están las hormonas en el cuerpo. However, Sin embargo, most those who are in depression do not have hormonal problems. la mayor parte de las personas que están en un estado depresivo no tienen problemas hormonales. Here then we have to do what we can to help that child. Entonces, tenemos el deber de hacer lo que podamos para ayudar a esa persona. Don't just allow doctors to give drugs
to control the emotions of the Y no child. permitan simplemente que los médicos les den drogas para controlar el estado de la persona. The parents have a responsibility to do all they can to keep that child in a social situation. Y los padres tienen la responsabilidad de hacer todo lo que puedan para mantener a esa persona en un estado social, en una And relación social. maybe bringing other nice little children or older children, depending on the age. Tal vez haciendo que ellos puedan traer como visitas a la casa otros niños o niñas de su edad, en caso de que fuera un niño, So that they can fellowship together. para que puedan tener compañerismo For juntos. some reason, many children have inferiority complexes. Por alguna razón, muchos niños tienen complejos de inferioridad. They're afraid that other children won't like them, Entonces temen que otros niños no gusten de ellos. so they keep away from other Así que children. se alejan de ellos. And that makes them more isolated. Y eso hace que estén en mayor aislamiento. So you will have to bring some children in the yard of your home or in your house. Así que va a ser muy importante que los padres lleven a otros niños de su edad para compartir en el patio de la If casa. you know that child is a very friendly child, Y si saben que ese niño es un niño muy amigable, one that will reach out and show love for the other child, uno que va a estar dispuesto a brindar su amor y su afecto a otros niños, the parents should not be chiding the child for this depression. los padres no tienen que estar atosigando al niño por causa de su depresión. You should not be trying to say things, come on, do something, stop being like that. That No. doesn't help. No es saludable decir al niño, caramba, no te portes así, levante el ánimo. You don't do that kind of thing. No se hace ese tipo de You have comentarios. rather to put that arm around that child. En lugar de ello tenemos que poner el brazo alrededor del hombro de él. And you tell him or her how much you love him Y hay or que her. afirmarle cuánto uno lo ama. And then take him out into the more public situations. Y luego llevarlo a tener que enfrentar situaciones más públicas. You don't just give him a lot of gifts, and that doesn't help. Tampoco es bueno darles muchos obsequios, muchos regalos, porque eso tampoco ayuda. So it's not an easy thing when it happens in childhood. Así que este no es un estado fácil de ayudar cuando sucede en la niñez. Now, the next question. La siguiente pregunta. My daughter wants to be a medical missionary, Mi hija quiere ser una médico misionera. and it's a lady, I believe. What are the requirements and how much does it cost? ¿Y cuáles son los requisitos y cuánto cuesta? We are a family of low income. Somos una familia con un ingreso bajo. Well, I tell you, there's so many families today that don't have a lot of discretionary money. Les digo, hoy hay tantas familias que no tienen Money more than you, and that's just need to survive. que no cuentan con recursos excedentes en el hogar. And so I'm sure there are parents here, in fact I have been told that by some parents here, that they're in that position. Y sé que hay algunos padres que en este lugar que están en esa condición. Es más, algunos padres me lo han dicho. You know, every child should have the opportunity to be trained for the service of God. Saben, cada niño, cada joven debería tener la oportunidad de ser educado en la viña del Señor. And every church should take a very serious look at this Y situation. cada iglesia debería dar una mirada muy seria a este aspecto. Perhaps one of the things that you can do, Tal vez una de las cosas que ustedes pueden hacer and that is to have a special student aid offering every week.
es recolectar una ofrenda para ayudar a los estudiantes una vez por semana. Those who do have some additional money in their income Aquellas personas que tienen recursos extras en sus ingresos can put something into that offering for the future of some young person that can be a pueden poner mighty worker for algo God. de sus recursos en esa ofrenda para poder ayudar en el futuro a algún joven. But also, it's very important for every parent to put aside what you can do. Pero también es muy importante que cada padre separe lo que pueda. I came from a home, especially in our younger years, Yo provengo de un hogar, especialmente hablando de mis años mozos, where our parents were very poor. donde mis padres eran muy pobres. For 3 years, my dad had no work at all of our Durante lives. 3 años mi padre no tenía trabajo. And when he was working on the railways, Cuando él estaba trabajando en el ferrocarril, he was getting about £3 a week. él That's recibía $6. un salario de más o menos 3 libras por semana. Eso equivale a $6. Now that, even in those days, Esa suma, incluso en esos días, that was just enough to buy some food and also to some clothes. solo alcanzaba para comprar los alimentos y un poco de ropa. But when we went to school, Pero cuando nosotros fuimos a la escuela, the school had a bank day. La escuela tenía un día del banco In association with one of the banks. que se celebraba en asociación con uno de los bancos. And my mother Y mi madre gave us 6pence each week to put into that bank. nos daba 6 centavos cada semana para poner en ese banco. That's 5 cents, Eso equivale a 5 centavos de today's dólar. currency. Now, her only goal was to have her boys go to Avondale Y College. su único objetivo de ella era que sus hijos puedan educarse en el colegio de Because she Avondale, wanted them to be pastors. porque ella quería que ellos fuesen pastores. Even at the end of high school, 11 years later, Incluso cuando terminamos la secundaria, 11 años después, we're only putting 2 shillings. solo estábamos 20 poniendo cents. 2 shelines, es decir, 20 centavos de dólar. At the end of those whole years, Y a la culminación de todos esos años, because any gift we had for a birthday or something, porque todo regalo que recibíamos en algún cumpleaños o alguna otra all ocasión, went in to that bank todo account. ingresaba a esa cuenta And bancaria. we had about £50, about $100. Y teníamos más o menos 50 libras, es decir, $100. Now, Russell and I both won Commonwealth scholarships to go to the State Teachers College. Pero tanto mi hermano Russell como yo ganamos becas para asistir, para poder formarnos como maestros. Would have paid for all our fees, Y esto incluía todos nuestros gastos, our accommodation in the State College, nuestro ingreso a la Universidad del Estado, all our supplies, books and texts, nuestros libros, textos y todas nuestras necesidades. and a little bit of money for discretionary use. Y un poco de dinero para nuestro uso personal. But my mother wouldn't even consider it. Pero mi mamá ni siquiera quiso considerar esa opción. I'm not going to go into the story, Yo no voy a contarles toda la historia, but we finished in the 2 years, which was the length of training, pero nosotros terminamos durante 2 años, que era la duración del curso de entrenamiento para maestros, owing just a few pounds as it was then. debiendo solo unas pocas libras de esa época. And within 4 weeks after we graduated, we'd paid off all our debts. Y después de 4 semanas de habernos graduado, pagamos todas nuestras deudas. My mother had the faith